Seguimos en Soluciones, ya llegamos a la última parte del programa. Profesor, hay muchísimas dudas a través del Twitter y la gente se pregunta, bueno, pero si el expresidente Hugo Chávez hizo aquella declaratoria en Georgetown y esto pudiera, digamos, anular el Acuerdo de Ginebra, ¿cuáles entonces son nuestras alternativas? ¿Podemos recuperar el Esequibo o es algo que ya debemos dar por perdido? Bueno, no quiero ser absolutista. Sin embargo, creo que mediante una actividad diplomática, pero hecha por profesionales, no por amateurs, no por propagandistas o por comisarios políticos que hablan del imperio, no, por especialistas, por expertos, por conocedores, por juristas. Nosotros podemos reinventar toda la discusión sobre la base de que lo que importante es el Acuerdo de Ginebra. Y para ello, Venezuela requiere una unidad en torno a la necesidad de encontrar cuál es nuestro interés nacional, encontrar cuál es nuestra geopolítica y hacer valer justamente nuestros derechos a partir de esos dos elementos. El gobierno, por ser la principal poder del país, del quinteto de poder que tenemos nosotros, debe llamar a todo el país para establecer una discusión muy seria sobre el interés nacional. Que eso no va en beneficio ni del gobierno ni de la oposición, sino va a ir en beneficio de Venezuela. Pero lamentablemente en el gobierno tienen un chip o un callo mental ideologizado que no les permite discutir dos ideas juntas, porque consideran que sentarse a negociar, a hablar con la gente de la oposición es un acto de traición. Y en esos términos no se puede absolutamente hacer nada. El llamado es nuevamente entonces al diálogo. Ahora, profesor, ¿cuáles son los mecanismos que el gobierno venezolano pudiera activar, digamos, o las medidas que pudiera tomar, a qué instituciones o instancias internacionales debe acudir para lograr una resolución pacífica, práctica y satisfactoria para ambas partes de este conflicto? Ejercer una diplomacia agresiva, en el sentido pacífico, por supuesto, ¿no? La diplomacia es pacífica. Eso cuando hablan diplomacia de guerra, yo no entiendo, pero ¿Ha eso no sido existe. hasta ahora Guyana agresiva Sí, al otorgarle esta concesión? Ha sido muy al agresivo Somozón? porque violentó el Acuerdo de Ginebra, lo violentó. Porque si es una zona de reclamación, tú no puedes otorgar concesiones en una zona de reclamación, porque la otra parte que va a decir, lo dijo bien tarde, es verdad, lo dijo, pero lo dijo muy tarde. Hoy en día, Venezuela debe tomar el toro por los cachos y sentarse a discutir con Guyana sobre la base de que tiene que respetar el Acuerdo de Ginebra y respetar lo que tiene acordado con nosotros, y de discutir una salida negociada al tema del Esequibo. Es decir, profesor, que todavía es posible revertir entonces esas declaraciones o esa Bilateralmente decisión sí, por supuesto, que fue claro que sí. anunciada en el 2004 por el actual Yo creo presidente que de sí, Venezuela. yo creo que sí. Yo creo que sí, bilateralmente podemos discutirlo. El problema está que Guyana actúa de conformidad con una visión de su política exterior westminster. Ellos saben lo que andan buscando, ellos son muy realistas. Ellos están, yo me coloco en los zapatos de los guyaneses, ellos están haciendo lo correcto. Lo que estamos haciendo incorrecto somos nosotros, que no hemos actuado, sino con una lenidad y con una flojera mental para encontrar una solución al tema del Esequibo. Usted nos decía antes de iniciar el programa que la respuesta a todo este conflicto estaba en hacerse un número importante de preguntas. ¿Qué preguntas serían esas? Bueno, ¿qué somos los venezolanos? ¿Qué queremos nosotros los venezolanos? ¿Para dónde vamos los venezolanos? Tenemos 15 años, 16 años ensayando de alguna manera una propuesta de un socialismo del siglo XXI que no es ni XXI, ni XX, ni XIX, sino que nos lleva a una situación prácticamente de africanizar a la sociedad venezolana. Luego, si uno observa la historia de Venezuela y luego del Tratado de Coche, cuando se firma la paz en el año 1863-64, que se crea ese famoso decreto de garantía, ese conjunto de decretos que garantizaban la vida, la libertad de expresión, se quitaba la pena, ¿cómo se llama?, la pena de muerte, un conjunto de medidas que se tomaron en ese entonces. Hoy en día, en el 2015, vamos un poco más atrás de esa realidad que tuvimos. Por lo tanto, el interés que tenemos nosotros sobre el país debe ser centrarse justamente en la reconstrucción, en la reinstitucionalización de nuestro país, porque si por la vía donde vamos a un despeñadero que no sabemos justamente el destino. Pregunta José Alberto Falcón, ¿cuáles son las recomendaciones para la presencia civil y más que militar en las fronteras? Bueno, irse para allá, ir a trabajar. ¿Cómo hicieron los norteamericanos? Construyeron su poderío. Construyeron justamente trabajando, forzándose, emprendiendo en diversas zonas de Estados Unidos, hasta el punto que hoy en día tú vas a cualquier ciudad de Estados Unidos y parece la capital.
porque construyeron un país, fábricas, empresas. Igualmente aquí tiene que ser, pero el gobierno tiene que incitar, tiene que llamar al sector empresarial, al sector civil, a dar la incentivos para dar que eso suceda. incentivos, Franco exactamente. Carvajal nos dice también, ¿qué puede hacer entonces el ciudadano común para ser partícipe del plan de recuperación de nuestro territorio? Bueno, participar, discutir, escribir, protestar, llamar la atención. Hay muchos foros que se están montando justamente discutiendo el tema del Esequibo. Es bueno que participen y que ellos incluso vayan con sus ideas también allí, porque eso forma parte de una discusión que tiene que ver con todo el país, no con una fracción, no con una parte, no con un partido, sino con todo el país. Así es responsabilidad de todos. Es de todos. Eso es importante. Pero fundamentalmente del Estado, del ¿Puede gobierno. Venezuela convertir el tema del Esequibo como los argentinos hicieron suyo el tema de las Malvinas? Sí, pero haciéndolo diplomáticamente, no como hicieron los argentinos que tiraron una guerra por las Malvinas y hicieron, como dijera mi profesor, el general Miller Rojas en un libro, una tragicomedia en 3 actos. Venezuela, que no se le ocurra al gobierno por lo desesperado que está, por lo atrapado que está, por su propia situación económica, inventarse un conflicto con Guyana, que sería una tragicomedia, pero en un solo acto. Así es. Entonces es necesario poner este tema en agenda Por supuesto, definitivamente. pero para todos los venezolanos, no para el gobierno, Así no para la es. oposición, sino para todos los venezolanos. Todos tenemos que hacernos parte de él porque Así es un es. conflicto, un problema internacional que definitivamente nos afecta a todos. A todos. Muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado el día de hoy a analizar este tema tan extenso y del cual muchísimos venezolanos poco conocían. Gracias también, amigos, como siempre, por haber estado allí acompañándonos como todas las mañanas. Me despido, recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.